Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Saya Banjet. En esta ocasión no subí video ayer, pero porque subí un video pequeño, un short que estaba en TikTok y que era la segunda parte de otro que ya se había subido. Y también he estado subiendo cosas a la comunidad, algunos pensamientos e ideas que voy encontrando por ahí, pues leyendo y en internet inclusive, así que pues vayan a ver eso, a ver qué les parece. Como se han dado cuenta, el canal ya no tiene mucho que ver con artes marciales, pero sí voy a seguir haciéndolo. De hecho, tengo planeados hacer tutoriales y hablar más de Bando, de Leadway, de Kukri, de todo lo que ustedes ya saben, pero bueno, este tipo de videos me es mucho más sencillo realizar porque no necesito a una persona que me está apoyando y también porque pues ahorita no tengo instalaciones, entonces pues me entenderán. Como ya lo saben, todos los videos no tienen ningún tipo de edición, así como empiezan, terminan. Y, y como siempre les digo, bueno, en esta ocasión vamos a hablar largo y tendido, así que ve por tu café y ve por tu snack favorito para escuchar un poquito acerca de este tema bastante interesante. Y bueno, pues les voy a hablar acerca de algo que no sé si ya se haya hablado de esta manera en algún otro, no sé, algún otro personaje, alguna otra persona o algún otro libro haya hablado de esto tal cual como lo voy a mencionar. No quisiera yo decir que fui el primero, pero a lo largo de mi vida he descubierto que, como ustedes lo saben, yo soy ateo, no creo en las religiones tradicionales al menos. Sí creo que hay cosas extrañas que todavía no logramos descubrir y entender, pero no por ello lo atribuyo a seres que están implícitos en ciertas religiones, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Tengo la mente muy abierta para poder escuchar cualquier tipo de teoría, pero no me caso con ninguna. Y les digo esto porque vamos a hablar acerca de los 4 infiernos y los 4 cielos, como bien lo dice en el título del video. Y bueno, pues a lo largo de mi vida me di cuenta que muchas personas decían, bueno, pues es que el infierno realmente es este en el que nos encontramos, ¿no? No hay un infierno o un cielo, sino todo se encuentra aquí mismo. Es una frase común entre algunas personas, inclusive religiosas, lo cual puede ser ahí como una disonancia cognitiva, porque por un lado son religiosos y creen en una religión y por otro lado dicen este tipo de comentarios. Pero bueno, en mi caso, eso me llevó a pensar en diferentes como lados oscuros de la humanidad y descubrí, o más bien empecé a tipificar cierto tipo de calamidades y catástrofes que nos pueden llegar a suceder. Por ende, ustedes saben que yo desarrollé Jetkitsu y Jetkitsu está basado principalmente en los elementos. A cada uno de los elementos se le atribuyen características, emociones y cualidades específicas, inclusive métodos de combate especializados. Cuando hablamos de fuego, sabemos que hablamos de contacto completo, de emociones como el coraje, la agresión, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de agua, hablamos de fluir, de aprender a utilizar la energía del otro, el peso del otro, aprender ahora sí que encontrar los huecos para podernos filtrar, ¿no? En lugar de oponer resistencia. Pero también tiene que ver con la espiritualidad y aprender a sensibilizarnos, en fin. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, bueno, el primer infierno del que vamos a hablar es la tierra, que es la más fácil de comprender. En el caso de la tierra estamos hablando de todos esos... todas esas cosas que nos pueden suceder en nuestro plano físico, en nuestro plano tangible, real y que es muy fácil de entender. Por ejemplo, enfermedades, heridas, catástrofes que nos puedan lastimar físicamente, ya sea desde adentro, como repito, enfermedades o cuestiones que no son tan fáciles de percibir hasta que ya nos suceden y nos provocan síntomas, hasta golpes y dolor en general, ¿no? Obviamente yo creo que el elemento más como claro acerca de este infierno, vaya, sería el de la guerra, ¿no? O sea, en la guerra creo que es donde más fácilmente uno puede llegar a vivir este tipo de trágicas experiencias y creo que pues es como que el mejor arquetipo para este infierno, ¿no? Porque pues hablamos de tener frío, tener calor, tener dolor, tener hambre, tener una enfermedad, en fin, todo ese tipo de cosas que ustedes se podrán imaginar.
Después estaremos hablando... Ah, bueno, por cierto, así como les hablo del infierno, también les debo hablar del cielo. ¿Cuál sería el cielo o la parte en contraposición de este infierno? Evidentemente la salud. Evidentemente el estar en un estado físico óptimo, el tener pues una situación envidiable a nivel físico y bueno, pues también en la vida real nos encontramos la mayoría de los seres humanos en una media. Hay algunos que por alguna situación médica, genética, nacieron un poquito más enfocados hacia el infierno, pues en donde hay más dolor y dificultades. Hay otras personas que tuvieron tal vez la fortuna de ser altos, fuertes y sanos en todos los sentidos. Pero bueno, realmente no existe, que yo sepa, el objetivo total, o sea, más no el objetivo, el cielo físico en el sentido completo de la palabra, dentro de estos términos, porque para ello se requeriría de una persona que tiene una salud de 100% perfecta, los músculos igual con un cuerpo perfecto, con la mayor flexibilidad, agilidad, condición física, coordinación, precisión, todos los sentidos al máximo, mejor visión, mejor oído, mejor, o sea, sería como un superhumano, ¿no? Como un superhéroe de los cómics. Pero bueno, esa sería como la contraposición de este infierno físico. Luego, si nos vamos hacia el siguiente, creo que sería el de la mente, el del aire, en donde este infierno de aire sería más bien, estaríamos hablando principalmente dentro de los términos de Jitsu, del cerebro, de la mente, de las ideas, y bueno, pues, ¿qué más claro que la locura, que la desesperanza, que el miedo? En fin, ya no estamos hablando de cuestiones físicas, sino más bien de cuestiones que pasan en nuestra mente y que pues evidentemente, como están conectadas, eventualmente va a tener alguna expresión física. Es decir, si tengo mucho miedo o vivo con mucho estrés o mucha frustración, pues eventualmente mi cuerpo va a empezar a resentirlo, ¿no? Y va a pasar de la parte mental a la parte física. Pero exclusivamente hablando de la parte de la parte mental, hablaríamos de la locura, de la demencia, de trastornos, pues por ejemplo, la esquizofrenia y ese tipo de situaciones que pues muchas personas pasan y muchas otras que no lo saben, las pasan, pero como lo hacen a un nivel muy pequeño, no se percatan de la gravedad del asunto. Con esto quiero decir que hay muchas personas que tienen ciertos niveles de masoquismo, de sadismo, de esquizofrenia, de muchas otras cosas y no se tratan porque no consideran que, o sea, no es tan notable. Entonces como que como todavía hay mucha ignorancia entre la gente y creen que los psicólogos son para gente loca, pues es difícil que una persona quiera ir al psicólogo para poder pues, conocerse un poco más y entender por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Obviamente la contraposición de este infierno sería la parte pues de la paz, la tranquilidad mental, ¿no? O sea, esa como armonía, esa plenitud, esa relajación mental, eso que sentimos al momento de estar completamente satisfechos, relajados, felices, ese sentimiento sería lo contrario. Y eso nos lleva al siguiente infierno, que sería el infierno del agua, que sería el infierno pues de la oscuridad, ese que es tipificado principalmente por por lo oscuro, ¿no? Por esos seres oscuros, que cabe mencionar que pues por ejemplo, si hablamos para que sea más sencillo de entender todo lo que estoy platicando, me gusta muchas veces utilizar arquetipos del pópulo, ¿no? O sea, de los cómics y ese tipo de cosas populares. Por ejemplo, si hablamos de superhéroes, yo creo que el infierno de tierra sería cualquier monstruo o cualquier ser que también tenga algún tipo de, de, de deformidad o alguna cosa así muy potente, como Doomsday, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la parte de la mente, pues evidentemente el arquetipo más preciso es el guasón. Si hablamos en este caso del agua, pues sería pues, todo aquel ser que sea como un fantasma, como algo oscuro, como un ser que no se deja ver, vaya, ¿no? Que pues está entre las sombras y la invisibilidad y de repente se deja ver así como que en penumbra. Y bueno, pues ya hablando en términos más reales, este infierno tiene que ver con lo que desconocemos, ese miedo a la oscuridad, ese miedo a sentirnos solos, ese miedo a
a sentirnos claustrofóbicos o sentirnos vulnerables. Por ejemplo, si tú estás en el agua, en medio del océano, muchas veces esa sensación de no poder hacer nada en caso de que algún animal como un tiburón quisiera agarrarte, esa es como muy buena expresión o ejemplo de lo que quiero llegar a decir. Pero también hay personas que le tienen mucho miedo a la oscuridad o ven de repente sombras y hay oscuridad por ahí que no logran como comprender muy bien, o alguna penumbra o alguna cosa que se mueva, ¿no? Ese sería como el ejemplo o las evidencias de este tipo de infierno. Como dato, hay mucha gente que le tiene miedo al océano, sobre todo en la noche, porque se ve como un hoyo negro tremendo, ¿no? Y pues es básicamente sentirte vulnerable ante lo que no comprendes. Y la parte contraria sería el conocimiento, la sabiduría, la luz en este caso, ¿no? O sea, luz, oscuridad. En esta idea me gusta mucho nombrar a esta frase de Blake que dice que para que la luz brille se requiere de una intensa oscuridad. O para que, bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? Que pues para que puedas decir que algo es oscuro necesitas algo de luz. Y si quieres decir que algo está iluminado necesitas algo de oscuridad, ¿no? Pero bueno, en este sentido, claro, el conocimiento, la sabiduría, el entender lo que está pasando, esa sensación de prender la luz y ver que no hay nada, ¿no? O el entender el comportamiento de los tiburones al punto en el que te das cuenta que no nada más atacan como en las películas, o de que el mar o el océano, eso a lo que le temes no es, o sea, sí es de respetar, pero tampoco es de temer y hay que entenderlo y hay gente que lo ama. En fin, todo el conocimiento en general y la sabiduría pues sería como la contraposición. Y el último infierno sería el del fuego, que es del que llamaríamos más bien espiritual. Estaremos hablando primero hablamos de tierra, después hablamos de de tierra, aire, agua y ahora fuego. Y en este caso, pues este infierno pues es el más como común dentro de la mente de la gente. Cuando hablamos de un infierno como tal, siempre pensamos en un lugar lleno de fuego. Hay quienes piensan en un lugar de pura oscuridad, que sería más cercano a este otro del que les hablé, del agua. Pero bueno, en este último es más bien pues una cuestión de desesperanza y de emociones puras, ¿no? A diferencia del otro infierno que era más mental, este infierno es completamente emocional. Es decir, son cosas que nos suceden pero sin poder realmente diagnosticarlas, entenderlas. Es un sufrimiento que es muy, muy, muy constante y doloroso, y que pues esas emociones pueden llegar a dañarnos o, sin querer, dañar a alguien más y después arrepentirnos, ¿no? Y pues obviamente es el infierno más común, ¿no? Dentro del arte, dentro de la religión, la cultura. Siempre primero hablamos del infierno del fuego, después hay quienes hablan del infierno oscuro, hay quienes hablan acerca del infierno de la locura, de la mente, y bueno, pues el que más nos compete o el que más nos afecta de manera diaria es el de la tierra. En el último caso, en el caso del fuego, la parte contraria sería pues ahora sí que un sentido pues como es algo espiritual, más bien una cuestión de autoconocimiento, de, de aprender a administrar nuestras emociones, de autodominio, en fin, o sea, de aprender a sentir y a percibir la energía que fluye entre nosotros y todo ese tipo de cosas. Sería algo mucho más abstracto de explicar, pero bueno, o sea, esto les quería comentar porque, bueno, pues estábamos hablando en estos últimos videos acerca de cuestiones interesantes de la psique humana, y creo que esta parte de hablar de los infiernos y los cielos pues son muy propias del ser humano. Hay quienes creen en esto, hay quienes no creen en esto y hay quienes creemos a mitad. Yo no estoy aquí para decirte que es la verdad y que no es la verdad, pero pues es un estudio que hice hace tiempo, que fui realizando, y pues quería compartir porque pues te da mucho que pensar, ¿no? Y sobre todo pues entender que para una cosa debe haber otra, y si existe algo malo debe ser algo bueno, que al final del día esa interpretación de que algo es malo o algo es bueno es completamente subjetiva, ya que va a depender de tu ideología, de tu mente y de tu circunstancia. Algún acto negativo puede ser positivo dentro de ciertas circunstancias muy particulares.
Entonces, pues sí, vaya eso. O sea, hay cosas que tal vez si no tenemos contexto y no sabemos por qué la gente hace lo que hace, pues es muy fácil juzgar. Pero si ya entendemos un poquito más el trasfondo, podemos entender un poquito más la situación e inclusive decir yo habría hecho lo mismo. Entonces, pues no sé, hay quienes piensan que todo este tipo de ideas solamente son como intenciones del ser humano de poder plasmar de manera abstracta, bueno, de manera externa, para poder entender mejor todas esas cosas que nos pasan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y hay quienes creen que sí es algo real, ¿no? No lo sé, igual hay un poco de las dos. Y bueno, pues ya para terminar, como dato curioso, es muy, bueno, yo me he dado cuenta que hay como un flujo en la manera en la que las cosas las percibimos. Primero, si las percibimos de manera, de cualquiera de los 5 sentidos, visual, tacto, o auditivo, o gusto, eso nos va a generar una emoción completamente abstracta, ¿no? O sea, puede ser incomodidad, asco o algo por el estilo. Pero cuando empezamos a pensar o a relacionar una idea, una persona, un espacio, un color, lo que sea, una imagen clara, mental, con esa emoción, o sea, conectamos la emoción con la mente, con el pensamiento, entonces se genera un sentimiento. Y, y vaya, pues es como el canalito, ¿no? Para poder entender, porque mucha gente luego confunde la emoción del sentimiento y pues una cosa es la emoción, que es completamente abstracta, que es algo que es difícil de dominar, y el sentimiento, que pues tiene una imagen, ¿no? O sea, o odias a algo o a alguien, o amas algo o a alguien, y es como algo muy claro. Pero bueno, pues eso es todo por ahora, espero que les haya sido de interés el video, cuídense mucho, y pues recuerden darle like al video, compartir, comentar, y nos vemos mañana. Hasta luego, Banyets.